se cuenta. ¿Cómo que se está bañando? Se tenía que haber bañado antes. Sí. Bañarse no Ciérrale es la llave bueno. del agua. Ciérrale la llave del agua para que ya se salga así. Con espuma y todo, ¿no? ¿Listos? Bueno, ¿qué hora traen? ¿Qué hora? No sé. Ahorita veo qué hora, espérenme. Las 9:06. Vamos a empezar. Vamos a orar. Mm, vamos a orar. Neri, ¿nos ayudas a orar, por favor? Que el Señor Sí. limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón para que su palabra caiga en buena tierra. ¿Vale? Ok. Sí. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dejarnos estar aquí, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, a los que no se pudieron conectar, Señor, y a los que estamos aquí. Muchas gracias, Señor. Por favor, te pedimos que nos des el entendimiento para escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor Jesús, para que nuestra mente solo se concentre en lo tuyo, Señor, y no estemos en otro lado. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos dejaste conectarnos, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Y muchas gracias, Señor. Y igual usa al hermano Elías, Señor, para que nos hable sobre lo que tú tengas para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. 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 Melanie, buenas noches. Qué gusto verte. Hola, buenas noches, igualmente. Muy bien. Melanie, ¿me ayudas a leer? Vamos a empezar a leer este nuevo capítulo que habla de Sí, la está bien. religión o adoración, dice el capítulo. Religión o adoración. Pero antes de eso me gustaría preguntarles, ¿qué entiendes por religión, David? Mm, ay, puta capciosa. Mm, No, no es capciosa. no, pero, ay, Pues lo que tú entiendas. Como cuadrada, ¿no? Lo que te mm, entienda. mm, ay, no se me ocurre nada. Benny, ¿tu hijo sí va a estar conectado? ¿Sí va a estar conectado Joel, ¿tú tienes teléfono aparte con tu papá o usan el mismo? No, sí tengo teléfono, pero pues aquí mejor o me pongo aparte. Sí, para poderte ver y preguntarte a ti, porque si no, así te me escapas, mano. Quiero ver Bueno, tus caras, tus bueno, gestos. te contesto por aquí y ahorita ya me conecto. Quiero ver si lloras, si te enojas. Necesito ver todo. Está bien, está bien. Conéctate, todavía no te voy a preguntar, pero si gustas, vete acomodando, por favor. Está bien. Sale. Entonces, ¿qué onda, David? ¿Te di chance ya? Que no logro definir bien o algo Cuando, ahorita que se me venga a la cabeza. cuando hablamos de religión, ¿en qué piensas? Mm, voy a hacer una devoción que tienen cierta, a cierto objeto, no sé, por ejemplo, el catolicismo, la devoción que tienen a la Virgen María, por así decirlo. Ok, ok, muy bien. Ay, ya los demás ni vi quién se conectó. Jackie, ¿verdad? Bueno, sí, Jackie ya está Jackie ahí conectada. Sí, por aquí ando. Bueno, pero antes que tú, tu hija Neri, ¿tú qué entiendes por religión? Pues es como una creencia hacia algún objeto o alguna cosa, no sé. Ok. Melanie, ¿tú qué entiendes por religión? Em, Puede ser como que normas, bueno, es lo que me suena Norma. como Ujú, sí, sí, está bien. Es lo que ustedes entiendan, ¿eh? No es respuesta mm, correcta o incorrecta, es lo que religión. ustedes entiendan. Como una ley. Pues es prácticamente como una ley, ¿no? Es que a veces la religión se basa como que en religiosismo, entonces como que sí Ok. se confunde un poco, ¿no?
¿Han escuchado cuando la gente dice, yo sí creo en Dios, pero no en la religión? ¿Se han escuchado que mucha gente dice eso? Yo sí tengo a Dios, pero yo no tengo religión. ¿A qué creen que se refieren esas personas? No, una institución, ¿Una institución? un grupo vaya determinado. Ok, muy bien. ¿Creen que nosotros somos religiosos? ¿Ustedes son religiosos? ¿Se consideran religiosos? Levante la mano, ¿quién se considera religioso? Yo soy un religioso, ¿no? Melanie, tú dices que no. Quiero saber por qué no. No, no me considero religiosa, ¿Por qué? porque, ay, ¿cómo lo explico? Es que sinceramente a veces, ay, no sé cómo explicarlo, pero no me considero. Explícalo. Mira, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas y lo mejor es que Bueno, no voy estás a con poner un tormenta. ejemplo sencillo. Este, un ejemplo en una vestimenta. A la hora de estar enfrente, tenemos que estar, obviamente estás sirviéndole a Dios, estás enfrente de la alabanza. Hay veces nosotros pensamos que con llevar corbata o con llevar saco, estamos a lo mejor ay no, es que no me explico. Sí, sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Pues Este, pensamos que por estamos nuestra... como que enfrente y pensamos a veces nosotros que con llevar saco, con llevar una corbata o así, estamos agradando al Señor, pero sinceramente con nuestras vidas Exacto, es totalmente diferente. Entonces, exacto. pues a veces nosotros criticamos a las personas en su manera de vestir y todo eso, y a veces ellos llevan mejores vidas que la que llevamos uno. Entonces, eso para mí es religiosismo y yo no me considero así. Ok, muy bien. Esa es una parte de de la religiosidad. Muy bien, Melanie, gracias. Gracias por tu comentario. Joel, a ver, ahora sí. ¿Qué es para ti, qué es la religión? De una manera concreta. Para mí, religión es el acto que tiene la persona de acuerdo a una creencia. Ok. Cómo se maneja o cómo es su forma de ser de acuerdo ante una creencia, una deidad o algo así. Eso es para mí religión. Ok. Otra pregunta, muchachos. ¿Alguna vez han buscado en el diccionario el significado de la palabra religión? Otra pregunta. ¿Saben qué es un diccionario? No es cierto, estoy jugando, pero creo que es importante que busquemos esa palabra. Pero parte de lo que mencionan todos es, si ustedes lo buscan en la Real Academia, sí es un conjunto de dogmas, conjunto de normas que son instituidas por instituciones para agradar a su deidad. Eso es lo que se viene a definir en la Real Academia como religión. Pero bueno, vamos a empezar con este tema de la religión y pues que el Señor hable a nuestros corazones. Ayúdame, Melanie, por favor. Sí, está bien. Religión o adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Ay, espérame tanto. Ay, Te espero. De ya. hecho, antes de esperarte, quiero que noten algo en este versículo. Juan 4:24. Perdón que a veces me detengo tanto, pero es que creo que hay veces que leemos tanto de corrido y no entendemos. Pero puedes poner ahí Juan 4:24, Fer, por favor, bajar un poco ahí. Si se fijan, subir ahora un poco, súbelo un poco más, céntralo, por favor. Arriba, abajo, dale, dale, ahí, ya, basta, alto, ahí, stop. ¿Le puedes dar un poquito más de zoom, por favor? ¿Perdón? No, le dije a Fer, Mm, perdóname, Melanie, le dije a Fer. Muchas gracias, Fer. Muy bien, muchachos. Quiero que vean el versículo. Dice, Dios es espíritu, punto y coma, y los que le adoran, coma, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si se fijan, o no sé si ustedes habían leído, ¿cuántos de ustedes habían leído este versículo anteriormente? Por favor, levante su mano. ¿Cuántos han leído este versículo anteriormente? ¿Cuántos ya lo han leído? ¿Cuántas veces? Yo creo que hemos leído infinidad de veces, ¿no? Pero normalmente cuando leemos este versículo, lo leemos así.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, lo leemos de corrido. Si ponemos atención, este versículo dentro de él mismo trae como, podría decir como la condicionante sí, ¿no? Dios es espíritu, está aclarando el versículo. Y después dice, y los que le adoran, ¿cómo tienen que adorarlo? Los que dicen que adoran a Dios, ¿cómo tienen que adorarlo? No sé si es verdad. En Espíritu y en espíritu y en verdad. verdad es necesario que le adoren. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros leemos el versículo dando por hecho que dice que los que le adoran lo hacen en espíritu y en verdad. No sé si me doy a entender. Repito una vez más. Muchas veces leemos el versículo de corrido que en nuestra mente pensamos que estamos involucrados en esa adoración, pero lo que ese versículo está diciendo, si yo lo pudiera parafrasear de otra manera o de atrás para adelante es, si tú adoras a Dios, tienes que adorarlo como en espíritu y en verdad. Eso es lo que ese versículo nos está diciendo, ¿sí? Dios es espíritu y si tú lo adoras, tienes que ajustarte a la medida de adoración que Él desea, que sea una adoración en espíritu y en verdad. Es como este versículo, por eso es que es importante que veamos la coma, fíjense cómo está la comita ahí. Dios es espíritu, punto y coma, y los que le adoran, y entonces viene la resolución. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, si se fijan, también es ay, se me fue la palabra, es un imperativo, ¿sí? Los que le adoran, y ahí viene el imperativo, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero muchas veces, repito, lo leemos, los que le adoran en espíritu y en verdad, no lo está dando por hecho. La indicación es, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Este versículo surge de la conversación que Dios tiene con una mujer. ¿Con cuál mujer? Benny, ¿con cuál mujer? La samaritana. La samaritana, una mujer, como bien decías, Melanie, religiosa, muy recalcitrante en su religiosidad. Y entonces Jesús le está diciendo, es verdad, Dios es espíritu, y si tú dices adorarlo, lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. No solamente de una manera externa, sino de una manera integral, de una manera genuina, completa. Dicho de otra forma, de una manera que se ajuste a lo que Él demanda de adoración. No sé si habían puesto a pensar o no, y ya me estoy adelantando en la lección, pero lo vamos a ir viendo. Pero Dios es mejor dicho, tengo una pregunta, y por medio de preguntas es como me gusta a veces que podamos reflexionar. Yo les pregunto, ¿quién le enseñó al hombre cómo debía de adorar a Dios? Cuando el hombre se acercó a Dios, y cuando Dios se acerca al hombre, ¿quién le enseña al hombre cómo debe de hacer? Carla, ¿me ayudas a ponerle mute a tu... Bueno, es que hizo como ruido, perdón. Cuando Dios se acerca al hombre, ¿quién le enseña al hombre cómo debe de acercarse a él? Es muy fácil la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? En Dios. David. Dios, ¿quién dijo eso? Yo. Emanuel. Perdón, es que como tengo muchas personas aquí no alcancé a ver. Exacto. Dios es el que le dice al hombre cómo tiene que acercarse. Entonces, Dios es el que nos dice a nosotros, a sus hijos, cómo tenemos que adorarlo. Yo no puedo decirle a Dios, yo te quiero adorar así. No, ya lo hemos visto. Lo que pasó con Caín y Abel. Caín quiso adorar a Dios de una manera, pero Dios estipuló cómo ser adorado. Entonces, ¿por qué menciono esto, muchachos, hermanos? Porque muchas veces nosotros le damos a Dios lo que nosotros creemos que lo va a adorar, pero muy pocas veces nos sentamos a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que le demos como adoración. Sin más preámbulos, vamos a entrar al tema, por favor. Ahora sí, perdóname, Melanie, por interrumpirte y ayúdanos, por favor. ¿Podrías hacer un poquito más chico las letras? Fer, por favor, gracias. ¿Así está bien?
Sí. Ok. Dice, desde la expulsión del hombre del Edén, la religión ha puesto una carga intolerable para los hombros de la humanidad. A pesar de lo agotador que resulta, es una esclavitud que la mayoría no puede o no quiere interrumpir. La palabra religión significa reatar. Las personas religiosas, por norma, han dejado a un lado unas cadenas para ponerse otras. Cueste lo que cueste, el hombre ejercerá este impulso interior hacia la adoración. Sin embargo, nuestro Señor promulga una emancipación espiritual muy esperada y la firma con su sangre. Ay, ¿dónde me quedé? Ahora los pueblos. Ahora los pueblos del mundo que soportan el pesado yugo de la religión pueden conocer la verdadera libertad de la adoración genuina. Nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras que permitieron que la luz brillase sobre nosotros e iluminara nuestro espíritu, elevándonos y sacándonos del lodo de la sociedad depravada. Dios nunca ordenó al hombre que avanzase penosamente por el fango de este mundo, ni pretendió que se viera, ¿me pueden subir? Que viera atrapado. Ay, no, ya fue mucho. No, todavía falta un poco hacia arriba. Sí, ahí está bien, atrapado a las tradiciones. Ya, atrapado en A las las tradiciones. tradiciones humanas. Por eso el Señor nos libera y abre una fuente de agua que sana las heridas del mundo. A pesar de todo esto, el hombre elige deliberadamente la esclavitud de la religión antes que la libertad vivificadora en Cristo. En la India creen que la diosa Ganga, que ese río Ganges tiene el poder de limpiar a las personas. Hay ciertos santos que peregrinan para bañarse en la diosa Ganga, uno de los ríos más sucios del mundo. Se tiran de cabeza al río, señalan con el dedo el punto del agua que tocó su frente y vuelven a sumergirse. Literalmente recorren a muchos kilómetros de la diosa Ganga. El río Ganges se baña y se marchan, pero no quedan más limpios que cuando llegaron. De hecho, no están tan limpios como al principio. Están heridos y mayugados amargadamente en su alma. Nuestro Señor expresó una frase, las palabras de la adoración. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dejando zanjado este asunto para siempre y subrayado que usted no puede complacer a Dios magullando su cuerpo o bañándose en tal o cual río. Sin embargo, quienes adoran al Padre lo hacen en espíritu y en verdad. Esta es la verdadera agua sanadora para las almas heridas de los hombres religiosos. Nuestro Señor explica aquí que la adoración es natural para el hombre. Nunca ha existido una tribu descubierta en algún lugar del mundo en la que la religión no forma parte de su sociedad. Era totalmente natural que Adán caminase con Dios en el huerto del Edén durante el frescor del día. Los años de Adán fueron bendecidos por la voz de Dios, sanadora, suave como el terciopelo. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia del Padre entre los árboles del huerto. Era consciente de él, pero no tenía la libertad para adorarlo, porque el pecado se había interpuesto y había arrancado las cuerdas del arpa. No quedaba más que el marco. La música del alma se había interrumpido. Donde antes hubo armonía, solo queda cacofonía y discordancia. De este modo, el hombre perdió el objeto pertinente de su adoración y se puso a buscar algo nuevo que adorar. El hombre adora por exigencias de su naturaleza. Cuando mira a su alrededor buscando algo que adorar, se encuentra con el misterio y lo extraordinario. El resultado es que la humanidad adora todo lo que no puede explicar.
Todo aquello que la asombra se convierte en objeto de su adoración. Como la mente humana está caída, se queda pasmada ante las cosas externas, los objetos que la impresionan. La mente humana se amplía, se eleva y se llena de asombro, y este mismo asombro conduce a la adoración y abre el ministerio. Los hombres solían ponerse de pie a la orilla del mar, escuchando el fragor de las aguas, contemplando cómo volaban las gaviotas y se movían las nubes blancas, y exclamaban, em, ay, ¿qué es esa cosa brillante que siempre se alza por el mismo lugar y nunca se apaga? Lo llamaron Febo Apolo, Ya, y lo espera, hicieron, perdón, te brincaste mucho, es más arriba. ah, ay, sí, perdón. Es todo, es todo Sí. esto que es, y a lo que estaba enfrente a ellos llamaron Neptuno y dijeron, este es nuestro Dios, y de rodillas le hicieron sacrificios. El esplendor de la naturaleza traía a la mente la necesidad de adorar no al Creador, sino a la creación. Cuando vieron cómo se levantaba el sol por la mañana y hacía su circuito por los cielos, hundiéndose luego en un mar de sangre, dijeron, ¿qué es esa cosa brillante que siempre se alza por el mismo lugar y nunca se apaga? Lo llamaron Febo Apolo y lo hicieron un dios grande y hermoso, al que representaron con alas de plata en los pies porque recorría veloz los cielos, lo adoraron y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué eso era maravilloso? No sabía qué era, pero era maravilloso y lo inspiraba la adoración. Los parsis se arrodillaban ante el sol, lo llamaron Mazda, y la luz se desprendía, era la luz de Mazda, llamada así por el dios de los seguidores de Zoroastro, adoradores del fuego. Si no sabemos cómo adorar por medio de Jesucristo nuestro Señor, el corazón humano se romperá como una presa que desborda sus márgenes y adoran de otra forma. Si las personas no avanzan en la dirección correcta, lo harán en la equivocada, pero adorarán. La humanidad no solo encontró motivos para adorar en la naturaleza, sino también en el corazón y en las emociones humanas. Dijeron, fíjense en el amor, esa emoción tan poderosa y tremenda por la que mueren hombres y mujeres sin pensarlo. Fíjense en eso que ata al hombre con la mujer, cohesiona la familia y hace a los hombres amen tanto a su país que llegan a entregarse y sacrificarse libremente por él. Lo llamaron Venus. Nosotros le pusimos el nombre de esta diosa. A uno de los planetas podríamos seguir. Tenemos Ceres, la diosa de la vida, y a muchas otras deidades. La lista está inabarcable como la imaginación del hombre. Cada emoción, pensamiento e imaginación del hombre se convirtió en objeto de misterio y de adoración. Todo lo apartaba de aquel que subyace en todo esto, el Creador. Otra indicación de esta necesidad de adorar puede apreciarse en las obras artísticas y creativas del hombre, que induce a una persona a querer crear algo hermoso. ¿Por qué quiere escribir un poema, pintar un cuadro, componer una pieza musical? Cree, ay, permítame. Es que aquí, sí, pero es que no alcanzo a leer la palabra. Creo que el hombre caído. Que el hombre caído lleva en su interior, en lo profundo de su alma, algo que lo atrae hacia el misterio. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de las cascadas de Dios. La voz profunda de del El creador. Creador llama y lo profundo del ser humano lucha por responderle. Cada vez que un griego se arrodillaba en la orilla del mar y ofrecía un sacrificio a Neptuno,
Era este espacio pequeño, ciego y profundo de su interior el que respondía a los abismos de Dios. Cada vez que un indio americano se situaba a la orilla del mar y devolvía a las aguas con reverencia las espinas de un pescado, se disipulaba ante Dios por haberlo matado y comido. Cada vez que alzaba la vista y decía, Manitu, y alabado sea, cedía ante el misterio de su interior, y cada vez que el gran genio que fue Beethoven producía una página de musical inmortal, sentía algo, sentía algo en lo profundo de su ser. Decía, conozco a Dios, está más cerca de mí que de otros. Conozco a este Dios, y luego escribía su música imperecedera. ¿Qué estaba haciendo? Buscando a tientas, intentando adorar algo, cualquier cosa, aquel gran hombre que estuvo vacilando siempre entre el suicidio y la vida, y que al final se dio y fue donde va toda carne. Es solo un ejemplo. El Hasta hombre ahí, tiene... Ah, ok. hasta ahí. Gracias, Melanie. Te voy a hacer una pregunta obligada. ¿Qué entendiste de lo que acabas de leer? Bueno, en lo particular habla sobre varios dioses que los humanos colocaron a como que cualquier cosa mínima, ¿no? Como la parte donde, bueno, un hombre se remojaba en un río que era el más sucio, todo porque pensaba que a lo mejor, entre comillas, le iba a suceder un milagro y por eso lo hacía. Ok, muy bien. Así es. Habla de cómo el hombre cuando cayó, ¿sí? Que es algo que es importante siempre recordar. Cuando el hombre cayó por el pecado, fuimos creados, todos los seres humanos somos creados para adorar, pero por el pecado nos confundimos y cualquier cosa que nos deslumbre puede ser algo natural, puede ser el mar, pueden ser los astros, pero también puede ser el amor, puede ser la poesía, puede ser el intelecto, puede ser el cuerpo, nos lleva justamente a que el hombre quiera adorar. Y si nosotros pensamos con detenimiento y tal vez reflexionamos, nos daremos cuenta que es verdad, ¿sí? A lo mejor algunas personas son muy religiosas, como mencionábamos hace un momento, ¿no? En mi forma de vestir, en mantener las apariencias, y a lo mejor otros no nos gusta mantener la apariencia, pero también somos religiosos cuando decimos, es que vamos por el amor, y hablamos del amor como algo que ni entendemos, porque les hago un comentario, ¿no? Hay personas que dicen, es que tenemos que practicar el amor, tenemos que ver el amor, y yo les he preguntado a muchas de esas personas, ¿y qué es el amor? Y cuando llegamos al amor, que es un sentimiento, podemos ver en la Biblia que no siempre el amor es un sentimiento, ¿sí? La Biblia dice que Dios es ¿qué? Dios es amor. Y les pregunto, ¿Dios es un sentimiento? No. Entonces, podríamos entrar en ese tema, pero quiero que lo que estamos viendo es como el escritor nos está mostrando esto, que realmente nos confundimos cuando Espíritu, no hermano. cuando no damos oportunidad y no nos dedicamos a conocer al Señor. Pero vamos a continuar en la lectura. ¿Me ayudas a leer, por favor? ¿A quién tengo por aquí? Hermana Arabelia, ¿anda por ahí? Bueno, no sé si vieron, perdón, antes de avanzar, no sé si Sí, vieron, no sé si vieron, perdón, antes de avanzar. Hay un dios, el dios Sol, ¿cómo le llamaron? Como la marca de un carro, ¿verdad? Mazda. Hermano, tengo Sería una bueno. pregunta antes de que comience a leer la hermana. Perdón, hermana. Sí, sí, dime. Bueno, ese es un punto de vista mío. Las personas que suben muchas cosas en sus redes sociales, eso también es como que, ¿cómo me explico? Como que, como si fuera un dios la red social, ¿no? Claro, y bueno, creo que no estuviste en un momento donde lo comentamos, pero ¿has leído el versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Ajá.
Bueno, yo una vez lo aprendí de una manera diferente y me gustó mucho. Y un pastor decía, de la abundancia del corazón habla tu Facebook. Entonces, creo que sí, también es cierto, la red social se vuelve algo ya sea para promocionarte a ti mismo, porque creo que el mayor ídolo que tenemos, Melanie, el mayor Dios que tenemos es nosotros mismos, es el mayor ídolo que existe. El mayor ídolo que podemos tener todos los seres humanos tiene nuestro propio nombre. Y sabes, a todos nos cuesta mucho trabajo luchar con ese ídolo. A todos, a todos. Yo soy el primero. Pero sí, tienes razón. ¿Qué hago entonces yo con las redes sociales? Trato de promocionarme a mí mismo para que otros me Y más idolatren que, como me idolatro. bueno, y más que nada es como que estoy exponiendo yo mi vida y más que nada en cosas personales que a veces a las demás personas pues como que pues como, bueno, así en pocas palabras que a veces pues no nos importa lo que tanto hacen, pero nada más como que con estar subiendo las cosas, pues es como que, bueno, en lo particular entonces eso es un ídolo, o sea, prácticamente. Sí, es parte de la idolatría que nos tenemos a nosotros mismos. Queremos tener atención, queremos sentirnos. Ustedes, bueno, no sé si ustedes saben o no, por ahí estoy proponiendo con el pastor tener un taller muy interesante, pero bueno, no sé si ustedes saben o no, que hay algo que se llama, los jóvenes yo creo que lo van a entender más, que se llama el ghost, la frase me ghosteó, cuando alguien te ghostea. ¿Sí saben qué es eso? Quién sabe qué es ghostear de los más jóvenes? Neri, ¿tú sí sabes qué es ghostear? ¿Sí sabes o no? Sí. Dinos a nosotros qué es ghostear. Fíjense, hermanos, quiero que pongan atención en esto que va a decir Melanie. Digo, que va a decir Neri. ¿Qué es ghostear, Neri? Pues es como dejarle de escribir a la persona, ¿no? Con la que estás hablando así de la nada. Pero dejarle de escribir en qué medio. Pues en las redes sociales. En las redes sociales. Entonces, no sé si sabían o no, hermanos que son más grandes. Yo no sabía, lo estudié hace poco, pero hay muchos jóvenes que cuando les dejan de escribir, cuando salió este término, ghostear, cuando dicen, y te ghosteó, ¿no? La chava que te hablaba o la persona en la que tú te interesabas, te dejó de hablar, te ghosteó. Es la frase, como más o menos te plasma esta frase. Pero hay estudios comprobados donde muchos muchachos han caído en el suicidio por ser ghosteados. Entonces, bueno, regresando a este tema de las redes sociales, realmente muchas veces nuestro deseo de llamar la atención nos puede esclavizar tanto que puede llevar y ha llevado a seres humanos, a jóvenes y adolescentes a cometer actos tontos contra su propia vida. Entonces, como bien lo mencionó Melanie, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no sabemos hacer uso de las redes sociales, yo creo que no deberíamos de usarlas. Porque muchas veces en lugar de hacer un bien, hacemos un mal a nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. Entonces, hay que pedirle al Señor sabiduría para usar las redes sociales. Yo tengo amigos que están en ayunas de las redes sociales, que borran sus cuentas y demás, pero bueno, ese será otro tema, no será el tema de aquí. Perdón, avancemos, hermana Ara. ¿Nos ayuda, por favor, a leer? Y muchachos, ustedes no tienen por qué, perdón, tomando el tema de las redes sociales, ustedes no tienen valor conforme a la cantidad de link perdón, conforme a la cantidad de me gusta que alguien les pueda dar en una red social. Ustedes no valen por la cantidad de me gusta. Ustedes valen porque Cristo murió por ustedes y los compró con la sangre preciosa que no se puede comparar con nada. Ni 1 millón de links puede compararse con lo que Cristo pagó por la vida de cada uno de ustedes. Mejor dicho, ni 1 millón de likes puede compararse, jamás se va a comparar con el valor que tienen delante de Dios. No busquen la aprobación en las redes sociales, no busquen seguidores en redes sociales. Nosotros como creyentes no somos llamados a tener seguidores. Nosotros como creyentes somos llamados ¿a qué? A seguir a Cristo. Fíjense la diferencia. Hoy en las redes sociales, ya me voy en el tema que no quería aventarme, pero hoy en las redes sociales hacemos el follow me, el sígueme. Pero nosotros no somos llamados a hacer un follow me. Nosotros, cuando Cristo vino a nuestras vidas, ¿qué fue lo que nos dijo? Sígueme. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo. No somos llamados a que los demás nos sigan a nosotros.
Eso no es la labor que tenemos. No sé si me explico, muchachos. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces, si ustedes no reciben esa atención, pueden caer en una tristeza o una desesperación, ansiedad, muchas cosas que están de moda. ¿Sí? Pero repito una vez más, ustedes no son llamados a seguir a alguien que no sea Jesucristo. Y ni una nutrillón de likes se comparará jamás en ni un porcentaje mínimo con lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ustedes tienen valor por lo que Él ha hecho, no por los likes o por los seguidores que puedan tener. Eso es una porquería. Perdón por la palabra, pero es una porquería. Hermana Arabelle, ¿nos ayuda, por favor? Sí, hermano. El hombre tiene el impulso innato de hacer esto, admirar, temer, y por este motivo se ha desarrollado muchas religiones. Hay un Dios para cada cosa, con fin de responder a esa compulsión interna a Adán. Por naturaleza. ¿Ande? Siga, adelante, perdón. Adorar. Por naturaleza el hombre debe adorar algo dentro de su propio ser. Tiene que adorar, y si pierde su capacidad de hacer en espíritu y remontarse en un corazón, descubrirá alguna otra manera de expresar adoración. Debido al modo que fue creado, el hombre se siente atraído por el misterio donde quiera que lo encuentre. Un cierto grado de misterio genera en el interior una sensación de temor reverente, y cuando el hombre lo detecta, adora. Este impulso subyace el deseo de explorar a otros mundos y viajar por los vastos espacios siderales. No hay ninguna otra criatura de Dios que lo haga, y ninguna se le ocurriría hacerlo. El hombre que ha perdido el misterio de Dios dentro de su corazón busca ese misterio en otras partes. Fíjense, perdón, hermana, hasta ahí. Fíjense cómo, una vez más, el escritor nos está diciendo, el hombre fue creado para adorar. El problema es que cuando el ser humano pierde la capacidad espiritual de adorar, cuando el ser humano pierde la satisfacción espiritual de adorar, empieza a buscar en otra cosa. Hermanos, hay un versículo en Corintios que dice que no tenemos que contristar ¿a qué? Al Espíritu. Que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. ¿Saben por qué muchos de nosotros a veces los domingos nos cuesta trabajo adorar? ¿Saben por qué a muchos de nosotros a veces, no solo el domingo, entre semana, nos cuesta trabajo adorar? Porque es tanto lo que hemos contristado al Espíritu Santo, que si no sentimos algo en nuestro ser que sea almático, que mueva nuestra alma, que digan, ahora sí se sintió la presencia de Dios. Muchas veces eso pasa, muchas veces decimos, no, es que hoy sí, la prédica estuvo con todo. No, la prédica no estuvo con todo. Todo depende de ti y de mí, cuánto estemos en el transcurso de la semana a los pies del Señor. Tú quieres saber qué es adorar al Señor, tú tienes que estar a sus pies en el transcurso de la semana. Porque el domingo que nos reunimos no es para ir a recibir, el domingo que nos reunimos es para ir a dar, no para ir a recibir, es para ir a dar, para juntos exaltar al Señor, levantar nuestras manos y decir, te damos la gloria por lo que tú eres, por quien tú eres, por lo que tú haces, por tu amor, por tu fidelidad, por tu justicia. Pero pasa, hermanos, pasa, muchachos, que como alimentamos nuestra vida de pecado, no somos sensibles al mover del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que no hay relación entre la luz y las tinieblas. Es más, aún estando en el culto del domingo, como bien lo dice Melanie, ¿no? Estamos más preocupados
por la hermana que se puso una falda rabona, con todo respeto, que por adorar a Dios. No estoy de acuerdo con las faldas rabonas del domingo. Créanme que como hombre me cuesta mucho y lucho, y a veces cuando a veces caso me tengo que sentar hasta adelante porque me molesta, porque yo tengo una lucha como hombre, y si fuera mi hermana, esa persona le diría, ¿sabes qué, carnal? Hazme un paro, pero, o sea, por ayudarme a mí, por favor, porque también tengo mis luchas de hombre. Pero bueno, el punto es que a veces pues, desperdiciamos el tiempo en eso y no estamos concentrados a adorar, estamos criticando a otros en lugar de ir a adorar. Una vez un maestro, un hermano con el que fui creciendo, que puede ser como un maestro para mí, yo me quejaba mucho de ciertas cosas en la iglesia, y una vez el Señor lo usó y en seco me paró y me agarró y me dice, cierra la boca y adora al Señor. Para mí fue como, oh, espérate, oh, fue un shock porque, bueno, yo se lo estoy diciendo de una manera muy ligera, pero él hizo una reprensión muy dura conmigo, y yo le doy gracias a Dios por esa reprensión, porque dije, es verdad, Señor, yo vengo a adorarte, yo no vengo a ver si fulano hizo esto, a ver si sultano no hizo aquello. Y muchas veces, hermanos, en el culto perdemos ese tiempo de adoración, donde nos reunimos a la mesa, donde el Señor Jesús está presente, donde Él ha prometido estar presente, y desperdiciamos ese tiempo tan valioso por estar criticando, por estar preocupados, por estar afanados. Lo quiero aplicar un poquito más de otra manera. Muchas veces estamos tan preocupados que el audio se escuche bien, que el video salga bien, que no nos equivoquemos en esto y en aquello, y nos olvidamos de adorar. Nos olvidamos de disfrutar del Señor, porque nuestros espíritus están cargados y nuestros espíritus no están concentrados en la persona del Señor Jesucristo. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer y no estamos concentrados en el Dios del universo, en nuestro Salvador. Por eso es que es mejor que todo se calle y adoremos al Señor, a tener un gran escándalo, y no estemos adorando al Señor. El ser humano fue diseñado para adorar, y cuando no puede adorar en espíritu, va a empezar a buscar hacerlo de otra manera, y va a empezar a buscar cosas que lo hagan sentir que está adorando. Podemos empezar desde culturas en la India que se flagelan. No sé si han visto cómo hay culturas en la India que unos monos, no sé cómo se llama, que hacen unas cosas de paja y que según eso giran y son sus dioses y los adoran. No sé si han visto esas noticias, pero está bien loco eso, ¿eh? Cómo adoran al ganado, cómo adoran, como dice aquí el escritor, ¿no? Para todos los fenómenos naturales ellos tienen una deidad, pero no estamos tan lejos, porque nosotros venimos de los aztecas, y los aztecas también, para muchos fenómenos naturales, tienen una deidad, ¿sí? De hecho, yo creo que muchas de las etnias que llegaron a existir, o de las tribus que llegaron a existir antes que nosotros, son para mostrarnos cómo el ser humano cayó en la adoración de una manera trágica y empezó a adorar cualquier aberración que se le ocurría. Pero es curioso, porque aún ellos sabían que tenía que haber sangre en sus ritos. Y eso fue lo que el Señor les enseñó desde el principio, que tenía que haber sacrificio. Pero ellos desvirtuaron el sacrificio. Entonces, cuando el ser humano no puede adorar en espíritu, va a buscar otra cosa interna, externa, almática, visual, carnal, material, natural, que lo lleve a sentir. Hoy vemos iglesias donde apagan la luz, suben la música, todo, parecen antros, parecen más antros que iglesias. ¿Sí? Hoy vemos iglesias donde, o bueno, algunos llegaron a conocer, donde agarran el saco y le pegan a alguien y dicen que es el Espíritu de Dios, y le soplan a la gente y te hacen hablar en lengua, circo, maroma y teatro, para que tú creas que estás adorando. No, hermanos. Si tú no adoras en espíritu, y vamos a ver qué es eso, todo lo demás no tiene nada que ver. Y la iglesia cristiana está tan contaminada porque no conocemos al Señor. No hemos conocido al Señor como deberíamos de conocerlo, y no hemos dedicado tiempo para conocerlo. Pero por eso estamos aprendiendo juntos, yo primero con ustedes. Neri, ayúdanos a seguir leyendo, por favor. Gracias, hermana Ara.
le quité la lectura, bueno, no le quité la lectura, más bien le puse pausa a su lectura porque se mete mucha interferencia y se escucha cortado. No es La nada mujer, personal. sí, Neri, gracias. sí. La mujer samaritana en Juan 4 reveló cuál es el error de todo el mundo religioso. Señor, por lo que dices, entiendo que eres profeta. Sabes más de lo que sabría cualquier persona, de modo que debes serlo. Tengo una pregunta para ti. Esa pregunta no era una frivolidad, era una cuestión que separaba a los judíos de los samaritanos, a pesar de que ambos pueblos estaban relacionados por consanguinidad. La pregunta es, aquí en Samaria adoramos en nuestro monte santo, a cierta distancia, en Jerusalén. Se alza el monte sagrado de los judíos donde ellos adoran. Nosotros decimos que hay que adorar en este monte, y ustedes dicen que debe hacerse en Jerusalén. Ahora bien, como eres profeta, dime, ¿cuál es el lugar correcto donde adorar? Esta mujer cayó en su propia y pequeña trampa, y reveló esa lacra primordial del mundo religioso. ¿Adoro aquí o adoro allí? ¿Adoro en esta iglesia o lo hago en aquella otra? ¿Qué iglesia es la correcta? ¿Qué denominación? Esta es la dificultad, este es el problema. Por lo tanto, la cuestión radica en el aspecto externo de la adoración. Este sigue siendo nuestro problema incluso hoy día, el problema más grande al que se enfrenta la Iglesia. Nuestro Señor Jesús dijo esta hermosa frase: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 21 al 23. Si Dios fuera una deidad local confinada a un monte, habría que acudir a ese lugar para adorarlo. Si Dios fuera una deidad fluvial limitada a los ríos, usted tendría que acudir a sus riberas para adorarlo. Si Dios fuera una deidad de los montes o de las llanuras, usted tendría que acudir donde Él estuviera. Jesús nos dio la noticia maravillosa y liberadora de que Dios es espíritu, por lo tanto está en todas partes, ya no adoramos en lugares concretos. Ok, muy bien. Hasta ahí, Neri. Creo que esta es como la culminación de todo lo que hemos venido diciendo. ¿Qué entiendes con esto que acabas de leer? Que pues no tenemos que ir a lugares específicos para adorar o buscar a Dios, porque Él pues ya, Él está en todas partes. Entonces no podemos decir que en cierta iglesia pues sí, solamente se adora ahí, pues. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? David, ¿tú qué entiendes de eso que acaba de leer Neri? Sería más que nada que Dios ya no está en un lugar determinado, que ya no tenemos que ir como los judíos, ¿no? A un monte, que como Él ya es espíritu, ya está en medio de todos nosotros y en medio de nuestras vidas, de nuestro día a día. Ok. Le iba a preguntar, Luis y luego la hermana Lulu, por favor. Pues, pues aquí nos dice que dejemos de ser religiosos, ¿no? Bueno, es lo que yo entiendo, Ok, que que no nos pongamos a hacernos esa pregunta, ¿no? De que, ¿a dónde voy? Bueno, no sé, ahí como que me queda la duda, ¿no? Porque no tampoco en cualquier denominación podemos ir a adorar. Bueno, ese es mi pensar. sí, claro, Hay unos claro, que sí te están. entiendo. Ujú. Sí, bueno, es cuando que lo estaba leyendo decía, pues sí, también es como en cualquier lugar irnos también. Cuando estamos en Dios, Dios nos va guiando, ¿no? También nos lleva a cualquier lugar pero no Exacto. es no es tanto la iglesia a la que vamos, sino que el día a día, cómo buscamos a Dios en espíritu, ¿no? No Ujú. esperar hasta el domingo o el día que nos congreguemos para buscarlo, sino es una comunión constante, ¿no? Bueno, es a lo que siento que nos quiere mostrar aquí, el Ujú. escritor. Muy bien, así es Que, parte de eso. bueno, sí, bueno, es Ujú. que
desde que te levantas o desde que estás durmiendo, Dios está contigo, tú puedes orar, tú puedes cantarle, tú puedes tener comunión a través de sus escrituras con Él. No esperar, como te dije, Muy bien. un día determinado o un lugar. Exacto, y eso es parte, perdón, quiero nutrir esto porque eso es parte de lo que nos hace religiosos. Hace un momento yo le preguntaba a Melanie, ¿somos religiosos? Y Melanie hace una observación muy interesante, ¿no? Porque dices, no, yo no, porque no me fijo en esto, pero claro, un religioso, como lo acaba de decir Luis, es alguien que está esperando el domingo para adorar al Señor, alguien que está esperando el miércoles para ir al culto de oración. Esos son hábitos religiosos, hermanos, que muchos de nosotros tenemos. De hecho, hay un predicador que hizo una predicación una serie de predicaciones que se llama Descubriendo el religioso que hay en mí. Y cuando yo la escuché dije, chamble. O sea, la verdad es que eso nos hace religiosos, también eso nos hace religiosos. No la otra, esta parte que a lo mejor decimos, bueno, yo esto sí, pero, y cuando empezamos a observar, mejor dicho, podemos darnos cuenta que todos tenemos religiosidad y el Señor tiene que limpiarnos de la religiosidad. También otra cosa que mencionaba Luis y nada más sobre la comentario que hacías, es verdad, no significa que en cualquier iglesia vamos a ir a adorar, pero también es algo muy cierto. Yo les platico, hubo un tiempo en mi vida donde en mí había ciertas convicciones que yo sabía que no tenía, yo sé que no tenía que bailar, que no tenía que participar en ciertas fiestas. Sin embargo, en mi familia, acá en Guadalajara, tengo una familia que era muy pachanguera y todo, y como yo, como buen cristiano, yo no lo voy a hacer. Y de verdad que trataba muy mal a mis familiares. Los trataba muy mal porque yo decía, ustedes son cristianos y vean lo que están haciendo. Y yo, no lo decía en esta voz, ¿no? Pero creo que mis actitudes sí eran así. Hasta que el Señor me humilló y me enseñó a adorar, ahí aún en esas situaciones. ¿Cómo puedes adorar en una situación donde tú no estás de acuerdo? Sirviendo. Sirviendo tú adoras al Señor. Y me ha pasado en algún momento, me agarró una tormenta en la calle. Y por aquí en Guadalajara hay un templo que se llama el Expiatorio, un templo muy católico, que con su estructura es muy gótica. Y yo me metí a refugiar ahí porque estaba lloviendo a cántaros. Y me metí a la hora de la misa y del sacramento, y ¿sabe qué rayos? Y yo, guácala, que me metí aquí. Pero en ese momento yo dije, Señor, ellos están mal, yo sé que entiendo que hay cosas que no entienden, pero yo quiero adorar. Si estoy aquí en este momento, yo quiero adorarte por tu gloria, yo quiero adorarte porque has permitido. Y empecé a librar eso en mi mente. Y creo que a veces también puede ser así. Tú puedes estar en medio de tribulación, de confusión, pero si tú quieres adorar al Señor, aún en medio de confusión, aún en medio de oposición, tú puedes adorar al Señor. Tú debes adorar al Señor, aún en medio de cualquier cosa que vaya en contra de quién es Él. Entonces es parte de lo que el escritor también está diciendo. Hermana Lulú, por favor. Quítale el mute porque nomás vi que movió la boca, pero dije, no No, le mira que entendí sí, nada. Lulú Torres, hermano. Ah, sí, Lulú Torres. Es que está la otra Lulú. Pues es que más que nada, pues Dios no se equivoca, hermano, y Dios lo dejó escrito que dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Y como dice usted, a veces estamos preocupados, a mí luego me pasa que estamos en la iglesia y ya estoy pensando que me fui, no dejé el desayuno de mi esposo, o que voy a llegar y qué voy a hacer de comer, y estoy distraída y no estoy adorando Así es, a Dios como así debe es, ser. Y a así es. veces, hablando de la idolatría, hacemos a un esposo, no nada más en las redes sociales, a un esposo, a un novio o el trabajo, un ídolo. Claro, Y claro, eso nos exacto. impide adorar a Dios completamente. Por eso es que normalmente siempre que en el pueblo de Israel el Señor convocaba al pueblo para hacer algo, no sé si ustedes han leído, pero cuando lean el Antiguo Testamento pongan atención, que algo que siempre hacía el pueblo de Israel era destruir sus ídolos. Y el Señor siempre les decía, quiten los ídolos del medio de ustedes, porque era un pueblo que constantemente otra vez volvía a levantar ídolos. Entonces, si ellos, hermanos, que veían la nube y veían la columna de fuego, eran dados a poner sus ídolos, ¿qué esperamos nosotros? Y nosotros también tenemos que poner atención
en quitar nuestros ídolos cada día de nuestra vida. Constantemente tenemos que limpiar nuestra vida de idolatría. Muy bien, Eric. Continúa, por favor. El propósito de la naturaleza es el de conducirnos al Creador para que lo adoremos. El propósito de los sentimientos y de las emociones del hombre es guiarnos a aquel que los insertó en su corazón, el Creador. Todo lo que hay en la creación debe señalar hacia el Creador y evocar en nuestro interior asombro, admiración y adoración. Donde quiera que vayamos podemos adorar. Jesús enseñó esencialmente que somos santuarios móviles y que si adoramos en espíritu y en verdad, podemos llevar nuestro santuario a donde vayamos. Jesús dijo, ¿no ven que si Dios es espíritu, la adoración es espiritual, y todo lo espiritual carece de lugar en el espacio y en el tiempo? Usted no se levanta por la mañana, mira su calendario y decide que hoy es el día propicio para adorar. No se levanta, sale, mira a su alrededor y dice que es el lugar donde debe hacerlo. Usted adora a Dios ahora, en cualquier lugar o momento, porque la adoración es espiritual. Las personas han convertido la religión en una comedia, porque se han esclavizado a lo externo, a los objetos, hasta un extremo ridículo. Esos peregrinos religiosos viajan a sus santuarios sagrados para adorar. Muchos hacen un peregrinaje a Tierra Santa y creen que allí están más cerca de Dios que en cualquier otro punto del planeta. En el reino de Dios, tal y como Él lo ha dispuesto, no hay un lugar más sagrado que otro. Si usted no puede adorar aquí, no puede adorar allí. Esta esclavitud Páusale. Ahí nos vamos a quedar porque es muy sustancioso para mi parecer. Y me gusta esa última frase, pero antes de llegar a esa última frase, no sé si lo pueden notar, hermanos, y una vez más el escritor lo vuelve a mencionar. La adoración es espiritual y es importante que entendamos lo que es espiritual. El escritor lo acaba de mencionar, lo espiritual no está sujeto a tiempo, a espacio, a un evento. Eso es muy, muy importante, como lo mencionó el escritor y fue lo que leyó Neri. No sé si lo puedes poner por ahí, Fer, nada más para subrayarlo. Dice, todo lo espiritual carece de espacio y tiempo. Entonces, eso es muy interesante. Lo espiritual carece de espacio y tiempo. El Señor no está sujeto a un espacio, un tiempo, a cuatro paredes. Con todo respeto lo digo, amo la Biblia, me encanta su palabra, pero no está sujeto tampoco a un libro, no está sujeto a la Biblia en cuestión de que si yo no abro la Biblia, ¿qué pasa con los católicos, no? O sea, bueno, hay una tradición, no sé si católica, pero yo lo conocí con católicos, ¿qué hacen con la Biblia? La ponen abierta a la entrada de las casas. No sé si han visto eso en algunas familias que tienen esa costumbre de poner una Biblia abierta, como si fuera a salir algo mágico de aquí. No, Dios no está sujeto a eso. Dios es espíritu, hermano. Y me gustaría que en esta noche, antes de irnos y de despedirnos y de ver sus hermosos rostros de cada uno de ustedes, de verdad me alegra mucho verlos, porque están hechos a la imagen de Dios y la imagen de Dios se va a ir reflejando cada día en nosotros. Y cuando nos veamos en gloria va a ser maravilloso. De verdad, hermano, no es algo que lo digo para comprar sus corazones, es algo que el Señor lo ha prometido. El Señor ha prometido a nosotros reflejar su gloria. Entonces, si es espíritu, tenemos que empezar a pensar de esa manera. No hay lugar donde Él no pueda estar. No hay lugar donde Él no pueda llegar. ¿Se acuerdan lo que dijo el salmista? ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde qué? Hermana Claudia, ¿qué dijo el salmista? Usted lo sabe bien. ¿A dónde? Y voy a lo más alto. Ahí estás. A lo fondo. Ahí estás. Está muteada, hermana Claudia. Si bajara a las profundidades del mar, Él está ahí. Si fuera de... Hay una alabanza que dice, maravilloso es el Señor, porque si subo hasta los cielos, Él está ahí. Si bajo hasta las profundidades del mar, Él está ahí. Si voy a lugares secretos, lugares que no conozco, Él está ahí. Yo no me puedo esconder del Señor, porque Él siempre va a estar ahí. Así es, entonces
Eso es lo que decía el salmista. ¿A dónde voy a ir de tu presencia? Muchachos, jóvenes, jóvenes, por favor, cuando se sientan solos, el Señor está ahí, porque es Amén. espíritu y Él está ahí. Cuando se sientan amenazados, exhibidos, Él está ahí, Así porque es es. espíritu y Él está ahí. Nada, dice su palabra, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Escuchen eso, no hay nada que pueda contener a nuestro Dios, como se los he dicho a los jóvenes en la iglesia. Por eso es Dios, por definición. La propia palabra Dios me hace entender que es lo más grande que puedo entender, incomprensible. Si yo lo puedo explicar, deja de ser Dios. Si yo lo puedo encajonar en algo, deja de ser Dios. Y por eso es también estúpido, perdón por la palabra, pero es estúpido cuando alguien pregunta, ¿y quién creó a Dios? O sea, si lo puedes crear, deja de ser Dios. ¿Sí o no? Es tonta esa pregunta, porque si lo puedes crear, deja de ser Dios. No, no, o sea, por definición, muchachos. Y es importante que ustedes a lo mejor puedan asentar con la cabeza y decir, sí, sí, pero no solo es asentar con la cabeza, en su corazón se tiene que afirmar esa verdad para que vivamos en consecuencia a esa verdad. De la mente tiene que bajar al corazón. Nosotros no vamos a ser salvos por ser intelectuales. Dios no está buscando intelectualismo. Eso es lo que se refiere a este versículo de Juan, cuando dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, o sea, no solo es intelecto, sino es espiritual, tiene que bajar, tiene que echar raíces, tiene que fundamentarse en ti y en mí, en nuestras vidas. A eso se refiere el Señor cuando habla de esta obra. Es espiritual, es revelación, muchachos. El conocer a Dios no tiene, se los he dicho y lo vuelvo a decir una y otra vez, no tiene que ver con intelecto, tiene que ver con el espíritu. En nuestro espíritu lo conocemos. Me encanta esa alabanza que acaba de decir, hermana, que existe. Yo no sabía que existía. Y creo Sí. que sería muy bueno escribir cantos que hablen, que nos ayuden a ser conscientes de que nuestro Dios es un Dios espiritual para poder adorarlo, que nos ayuden a ser conscientes de su esencia en espíritu, para no olvidar que está en todo lugar. Hay Dios una, no es, perdón, perdón, hermano. hermana. Ah, ajá. Hay en el catecismo que nos dio, hay algo que me llamó mucho la atención donde dice que es Dios. Dios es un espíritu, y si por sí mismo es infinito en su ser, gloria, bienaventuranza, perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia y paciencia. Orándole al Señor, le decía yo al Señor, ¿cómo te tengo que adorar, Señor, viéndote todas estas situaciones? Y el Señor responde cuando dice, dime qué soy para ti. Entonces encontré esa palabra, sé que es Dios. Y si es cierto, Señor, yo le dije, tú eres justísimo, Señor, lleno de gracia, eres paciente, eres abundante en bondad y verdad. Y entonces fue cuando me llevó a esa parte de Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y así sigue Éxodo 3:14 y todo. Y estoy haciendo un cuaderno completo del Ah, muy libro, bien. viendo todos Felicidades. los versículos, qué es Dios y qué es lo que nos enseña, por qué es esto. Entonces, digo yo, gracias Dios, porque aunque sean 10 minutos, 20 minutos, una palabra, un versículo, Señor, yo lo apunto. ¿Por qué? Porque uno hay veces hace Dios del quehacer, de las cosas, de lo que uno tiene que Ya lo hacer, dijeron. Así es. muchas veces de los problemas, pero le digo, enséñame a adorarte como a ti te agrada. Cuando Y esto empiezo a tiene que decir ver, perdón, hermana, y esto tiene que ver justamente con conocer a Dios, hermanos, que es otro paso que yo creo que es importante, retomar un poco de quién es Dios y conocerlo, porque muchos de nosotros no conocemos más de 10 atributos de Dios. Con seguridad lo digo, muchos de nosotros
No conocemos más de 10 atributos de Dios. Y de esos atributos que conocemos de Él, solamente podemos explicar 2 atributos. Hay un atributo de Dios que me encanta mucho, que es la seidad de Dios. Ese atributo es maravilloso, la seidad de Dios. Yo los dejo de tarea, busquen qué significa la seidad de Dios. Entonces, pero esa es de tarea, no me la tienen que entregar, solo de tarea por curiosidad para ustedes. Quiero concluir. Otra cosa que menciona el escritor es que nosotros, lo leyó Neri y me encanta esto, porque dice, somos santuarios móviles. Hermanos, somos santuarios móviles. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Donde sea, en Cuando cualquier lugar. cuando nosotros fuimos sellados por Cristo, el Espíritu de Dios, ¿dónde mora ahora? Nosotros, En nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que vendremos a Él y moraré con Él y Él conmigo, ¿sí o no? Nosotros somos santuarios móviles. Me pregunto, y aquí viene la pregunta que a mí no me gusta, que si me la hicieran, no me gustaría, pero es una pregunta necesaria. ¿Cómo está tu santuario? Tú como santuario, ¿cómo estás? Tú como santuario, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo como santuario? No sé si ustedes se han puesto a estudiar el tabernáculo de Moisés, pero cuando el Señor hizo el tabernáculo, Él dio indicaciones de cómo tenía que hacer las cosas. Los colores, hermano, el tipo de tela, los herrajes, los dobleces, los forros, la madera, el oro, todo lo que se usó, Dios dijo cómo tenía que ser, porque es como Él quería que fuera. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, nuestro cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero luego salen los cristianoides, ¿no? Que no son religiosos, pero sí son herejes. Porque ¿qué dijimos que era un hereje? ¿Qué dijimos que era un hereje? ¿Se acuerdan? Alguien que cree partes que le convienen y las que no le convienen no las cree. Alguien que decide, que elige qué hacer. ¿Sí? Entonces luego salen los herejes que, no, pues me voy a poner un tatuaje. No, pues y empezamos. Tengo una persona conocida que me dijo, es que yo quise decorar el santuario de Dios y yo me quedé. O sea, no veo a Moisés diciendo, yo voy a decorar tu santuario como yo quiero. No, sino siguiendo el lineamiento que Dios le dio. ¿Cómo está tu santuario? No solo me refiero a lo externo, sino a lo interno. ¿Cómo está tu santuario? Y es importante que siempre nos limpiemos, busquemos al Señor para que nos limpie. Y por último, hermano, antes de concluir, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer gran parte de la eternidad? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Les pregunto, hermano, si a nosotros no nos interesa adorar a Dios aquí, ¿usted cree que nos va a interesar adorarlo en la eternidad? Si a ti y a mí no nos preocupa aprender a adorar a Dios estando aquí, ¿tú crees que te va a preocupar adorarlo en la eternidad? Y entonces viene otra pregunta. ¿A qué quieres ir a la eternidad si no estás interesado en adorar a Dios? ¿Se fijan? Mucha gente cree que es salva porque hizo una oración, pero no analiza las intenciones de su corazón. No analiza si de verdad está está creciendo en la búsqueda del conocimiento de ese Dios al que adora y de prepararse para adorarlo como Él desea. Ahora, esto no es algo que se me ocurrió. Si nosotros vamos a las bodas de... Ay, se me olvidó. Pero en Mateo, donde habla de las bodas del Cordero, es lo que hacen, ¿no? De las mujeres que van con las vírgenes, perdón, que tienen sus lámparas. Eso es lo que se refiere. Se están preparando. Tú y yo, ¿cómo nos estamos preparando? Si tú y yo no estamos interesados en adorar al Señor aquí,
¿Qué te asegura a ti que vas a estar interesado en adorarlo en la eternidad? Tú puedes estar interesado en tener una religión y tener una creencia para no irte al infierno. Eso es una cosa. Pero no sé si lo pueden ver, y ese es un pensamiento que quiero dejarles. En la eternidad, algo de lo que se va a hacer es adorar. Pero si tú y yo no estamos aprendiendo a adorar al Señor aquí, ¿quién te asegura que realmente entonces vas a adorarlo en la eternidad? Y si a ti no te interesa adorar al Señor aquí, ¿para qué quieres ir a la eternidad? Dicho de otra manera, si a ti no te interesa leer la Biblia, si a ti no te interesa orar, si a ti no te interesa conocer más al Señor, ¿a qué quieres ir al cielo? Digo, ¿de qué vas a platicar con Moisés? ¿Del iPhone 12? ¿De las películas de Transformers, de Mario Bros? ¿De qué vas a platicar? ¿De qué vas a platicar con Daniel? ¿De qué vas a platicar con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Con Mateo, con Lucas, con Pablo? ¿De qué vas a platicar con Noé? Ah, yo soy veterinario, voy a platicar con Noé de los animales, de las razas. ¿Y tú crees que a Noé le va a interesar platicar de eso contigo o conmigo? No sé si han puesto a pensar en la eternidad, muchachos, pero es tan real y vamos a toparnos con personas tan reales. No sé si les ha pasado, levanten la mano. ¿A cuántos les ha pasado que llega alguien y te quiere platicar algo que para ti no tiene sentido y dices, ay, ya que se calle? Creo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, ahora piénsenlo, hablando de los hombres, de los hijos de Dios. ¿De qué van a platicar con la mujer que llegó ante los pies de Jesús y con sus lágrimas y con un aceite carísimo lo adoró? Le vas a preguntar, oye, ¿y era muy caro el perfume que derramaste? ¿Era un Chanel? ¿O qué marca era el perfume? ¿Se fijan? Es momento de que de verdad, no quiero descalificar a nadie, pero sí es importante que analicemos a qué pretendemos ir al cielo. ¿Cuáles son las intenciones? ¿O será que queremos ir al cielo con tal de no ir al infierno? La adoración, por consecuencia, va muy pegada de la mano de la salvación. Repito una vez más, la adoración, por consecuencia, va muy pegado de la mano con la salvación. Quisiera seguir, pero vamos a terminar, vamos a orar. De verdad les dejo este pensamiento en sus mentes, en sus corazones, no para desanimarlos, sino al contrario, para animarlos, para, Señor, quiero conocerte, Señor, queremos que nos enseñes a adorarte, enséñanos a adorarte. Pone en nosotros un corazón que sea genuino al adorarte. Quita de nosotros la religiosidad, quita de nosotros la hipocresía, ayúdanos a limpiarnos, ayúdanos a conocerte para poder adorarte. Eso es lo que tiene que fluir de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en esta noche venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, que solo tú, Señor, puedes darle sentido a nuestra vida. Señor, sabemos que por los afanes, por nuestros trabajos, por las situaciones alrededor en nuestra vida, es fácil que nos olvidemos de ti, es fácil que perdamos la vista por un momento de lo que tú nos has llamado a hacer. Pero también sabemos que tú tienes el poder para volver a regresarnos a ti y es por medio de tu palabra que tú confrontas nuestro corazón y nuestra mente para que volvamos a ti, pues nos amas y nos recuerdas que te pertenecemos. Señor, queremos adorarte, queremos aprender a adorarte, no a distraernos en lo que los demás puedan decir, sino en lo que tú esperas en la adoración y lo que tú has establecido como adoración. Te ruego, Señor, por favor, que tengas misericordia de nosotros y que hoy puedan quedar tres principios en nuestra mente, que somos santuarios móviles y que hemos de cuidar nuestro santuario para poder adorarte, que tú eres espíritu y que no estás sujeto a espacio o al tiempo para poder adorarte.
y que hemos de prepararnos en adorarte cada día, pues es algo de lo que haremos en la eternidad. Ayúdanos a guardar estos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar estas verdades, a comprenderlas. Y danos, Señor, una vida consecuente a estas verdades. Bendice a cada uno de los que están viendo estábamos estudiando juntos, porque al final de cuentas yo no soy el maestro eres tú. Tú eres el maestro, tú eres el que enseña, tú eres el que abre el entendimiento, tú eres el que derrama todo, tú eres bueno, tú lo eres. Yo no soy bueno, pero tú eres sumamente bueno y por eso te adoro, por eso te alabo y yo te digo, Señor, que eres bendito y que eres digno por lo que tú eres, por quien tú eres. Danos descanso en esta noche. Permite que aún con nuestros sueños podamos adorarte y enséñanos a adorarte. Déjanos disfrutar de tu presencia. Danos convicción de tu presencia, de tal manera que nada que nos genere temor nos robe el gozo, sino que aunque haya temor, sobrepase el pensamiento de que tú eres más grande que cualquier cosa. Te pido por los jóvenes que son tan atacados, tan confundidos, por las señoritas, por los jóvenes varones, por las mujeres, por los padres, por los ancianos. Fortalece a la iglesia para tu gloria, Señor, para tu gloria. Y prepáranos para verte en gloria también. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.